Eh, lo primero que debemos entender es, digamos, la caducidad del interinato del diputado Juan Guaidó. Para entender esto necesitamos entender cuáles fueron los objetivos para la creación de esa figura, y podemos resumirlas, digamos, en tres grandes objetivos. El principal e inicial era el interés de Estados Unidos por el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. En ello involucraron entonces esta figura de un interinato, de un presidente interino, apoyándose de manera írrita en algún articulado de la Constitución y algunas decisiones también ilegales en cuanto estaba inhabilitada la Asamblea Nacional para la creación de ese interinato. Ese primer objetivo del derrocamiento obviamente fracasó de manera evidente, de manera estrepitosa. A saber, el presidente Maduro ha logrado no solo lidiar con los ataques externos desde ese interinato que fundamentalmente se ejercía desde el exterior, creando figuras como un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, un CNE paralelo, pero además con el ejercicio de los aliados de Estados Unidos, digamos, unos casi 50 países que pretendían reconocer a un gobierno paralelo al del presidente legítimamente electo Nicolás Maduro. Esto es un fracaso rotundo para ese primer objetivo. Acceder a los recursos del gobierno de Venezuela que estaban depositados en el exterior. Fue público notorio su presencia en la junta directiva de Citgo su presencia en la junta directiva de Monómeros. La segunda de estas, la empresa Monómeros en Colombia, ha sido de nuevo, digamos, rescatada por el gobierno de Venezuela. Hay una nueva directiva designada por el presidente Nicolás Maduro y estamos en proceso, digamos, de reactivación de esa empresa. Entonces, estos segundos objetivos que tenían que ver con hacerse de los recursos, y uno de esos objetivos muy importantes, por cierto, era que Estados Unidos pagara a esa oposición, digamos, empleada de Estados Unidos, pagarla con recursos propios del pueblo de Venezuela. Debilitar la presencia del gobierno de Venezuela en escenarios internacionales, cosa que luego digamos, del tiempo transcurrido, los más de 2 años de existencia de esta, casi 3 años de existencia de este interinato, también ha resultado un fracaso. El presidente Nicolás Maduro no solamente ha logrado mantener la mayoría del reconocimiento internacional. Recuérdese que si en algún momento al interinato le reconocían alrededor de 50 países aliados occidentales de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas está conformada por casi 200 países a nivel mundial, de los cuales la amplia mayoría de los países continuaban reconociendo al presidente Nicolás Maduro. En el marco de la caducidad del interinato de Juan Guaidó y de ese intento de Estados Unidos, se avecina entonces el hecho de las elecciones presidenciales en 2024 y con la mayor desfachatez, con la mayor, llamaría yo, caradurismo, la agrupación política digamos, a la cual representa Juan Guaidó, el Partido Voluntad Popular, con su líder político Leopoldo López, han presentado a Juan Guaidó como uno de los posibles candidatos hacia ese proceso de primaria. En efecto, las organizaciones mayoritarias de esa oposición radical, que yo llamo oposición radical, en cuanto existe sectores de la oposición que participaron de la elección parlamentaria, recuérdese, de 2020, que ejercen una presencia y una representación en la Asamblea Nacional, en la quinta legislatura, la llamamos, la Asamblea Nacional electa en el año 2020, existe entonces esa oposición de carácter institucionalista y una oposición de carácter radical, golpista, representada en lo que se llamó durante un tiempo el G4, hoy la Plataforma Unitaria. Es la Plataforma Unitaria quienes decidieron recientemente la creación de una comisión electoral conformada por un número de figuras notables, bastante representativas de la intelectualidad y de la élite política de la derecha venezolana, y algunos operadores políticos y técnicos electorales que están, digamos, conforman esa comisión electoral de 10 miembros, 5 principales, 5 suplentes, todavía sin una fecha fija. El escenario para ellos es extremadamente complejo. Ninguno de los 15 que pudieran estar presentes ahora, y de los numerosos más, pudiera llegarse a 20 candidatos, 25 candidatos antes de las primarias, reúne más del 20% de aprobación.
Guaidó es básicamente un empleado de Estados Unidos. Es una figura que, además de representar los intereses políticos de una organización particular en Venezuela, Voluntad Popular, conocida por todos, representa más que eso los intereses de Estados Unidos en el escenario de la política interna de Venezuela. En esa cualidad de empleado de Estados Unidos, él, digamos, no tiene la atribución de decidir si el interinato fenece o no. Es decir, la vigencia del interinato es una decisión de Estados Unidos. Continuar la existencia del interinato encabezada, que continúe a la cabeza de esto, el diputado Guaidó. Una segunda tesis habla de una renovación, es decir, continuar el interinato, pero con una renovación de rostros, en donde saldría Juan Guaidó de la función de presidente encargado, se elegiría en ese escenario, por supuesto, ficticio, ese escenario fantasma, inexistente, que es la fenecida Asamblea Nacional del 2015, se elegiría, digamos, un nuevo presidente, entre comillas, de Asamblea Nacional, que entonces ejercería el rol de encargado. Y la tercera es simplemente dar por cerrado, dar por liquidada, dar por fenecida la Asamblea Nacional de 2015, que en efecto lo está. Recuérdese que se produjo una elección legítima, legal, nacional de asamblea en el diciembre del 2020 y se instaló una nueva Asamblea Nacional en enero del 2021 que ha estado dirigida en estos dos últimos periodos por el presidente diputado Jorge Rodríguez. No ha habido una declaración oficial al respecto, pero es nuestra opinión que posterior a este resultado que se ha dado en las elecciones de medio término en Estados Unidos, elecciones que se produjeron recientemente, hace una semana, un poco más de una semana, resultado en donde en un principio se esperaba una ola roja, es decir, una victoria avasallante del partido opositor de momento en Estados Unidos, el Partido Republicano. Esto no se produjo. El Partido Demócrata mantuvo la mayoría del Senado. Aún se debe elegir un senador más en Georgia que muy probablemente va a ser ganado por el Partido Demócrata, cosa que le va a dar una mayoría incluso un poco mayor a la que se tenía hasta este momento, y la situación en la Casa de Representantes, es decir, en el Congreso, está aún peleada. Esto quiere decir que hubo una estrepitosa derrota para el Partido Republicano y en especial para Donald Trump. Y decir esto es muy importante decir, ¿por qué? Porque la política del interinato, la política del gobierno dual, la política del golpe de Estado contra Nicolás Maduro, la búsqueda del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro fue principalmente ejercida de una manera muy agresiva por el gobierno de Donald Trump, y cuando pierde peso específico el expresidente Donald Trump y el Partido Republicano, entonces permite al gobierno del presidente Joe Biden avanzar en políticas probablemente más negociadoras, de mayor conciliación, de búsqueda de alternativas distintas a las posiciones y a las estrategias radicalizadas que el gobierno anterior había ejercido. Estratégica de Estados Unidos hacia Venezuela en lo reciente, en los próximos meses? Es evidente un ligero giro de la conducta de Estados Unidos respecto a Venezuela en los tiempos recientes. Podría pensarse que este giro tenga que ver con los efectos de la iniciativa de Rusia en Ucrania, y el efecto de este en los mercados energéticos mundiales y en particular en los mercados de la energía, en las necesidades de proveerse de energía en Europa, y por supuesto el desequilibrio entonces que conlleva la posible, digamos, restricción de los productos de hidrocarburos rusos en el mercado. Recuérdense que Rusia
uno de los más grandes productores del mundo, supera 10 millones de barriles diarios de producción de petróleo y un proceso de escalada en la conflictividad con Rusia podría poner en riesgo ese volumen de producción dentro de los mercados, desequilibrando de tal manera los precios del petróleo que podrían poner en riesgo, por supuesto, entonces, no solo la situación de la Unión Europea, es decir, de los países de Europa que ya se encuentran en una situación complicada a partir del conflicto que se presenta en Ucrania, sino además al propio Estados Unidos, digamos, una escalada desenfrenada de los precios del petróleo afecta enormemente al mercado norteamericano, que es uno de los principales consumidores entonces de hidrocarburos en el mundo. Este es uno de los factores presentes en los aparentes giros recientes de la política de Estados Unidos, más no es el único. Estados Unidos es un país que se gobierna bajo, digamos, estrategias políticas básicamente del pragmatismo. Y el pragmatismo político instruye en el momento actual de la realidad geopolítica del hemisferio, del continente suramericano, centroamericano, instruye a que debe producirse un cambio en las estrategias de relacionamiento con sus vecinos más cercanos, nuestro hemisferio, en cuanto se viene produciendo un regreso, un retorno hacia gobiernos de posición más progresista. Esta realidad geopolítica obliga, en el marco de una visión pragmática del ejercicio de la política exterior, a que el gobierno de Estados Unidos comience a buscar para con Venezuela en particular y para con la región un mecanismo de diálogo, un estilo y una conducta más negociadora, menos impositiva, menos compulsiva, menos arbitraria que la que probablemente se ha tenido hasta hace poco tiempo. Paquete de sanciones contra Venezuela ejercidos desde el momento del decreto Obama en el lapso de estos últimos 6 años, escala casi a 800 sanciones individuales, unilaterales, arbitrarias y completamente ilegales en el marco del derecho internacional que siguen vigentes, siguen presentes contra Venezuela. Más aún, recientemente, escasamente hace una semana, la Unión Europea acaba de prorrogar por un año más un conjunto de sanciones contra individuos, sanciones económicas contra individuos del gobierno venezolano y algunas contra instituciones del gobierno de Venezuela. La realidad entonces de la apertura de un diálogo es positiva y es conveniente para Venezuela, como también lo es para Estados Unidos en el marco de las nuevas realidades geopolíticas del mundo. Está presente entonces dentro de la política del gobierno de Venezuela la lucha contra estas sanciones impuestas, la búsqueda del levantamiento de estas sanciones, negociar en esa ruta, es el objetivo principal, debe sostenerse como el objetivo principal de la política exterior de Venezuela. En ello, entonces, debería sumarse la oposición en su totalidad, la oposición venezolana debería sumarse a la solicitud del levantamiento pleno de las sanciones contra Venezuela. En ese camino se está caminando, está por escucharse el resultado oficial de estas primeras conversaciones para la retoma de un diálogo, posiblemente de nuevo en México, un diálogo auspiciado esta vez, además de por el gobierno de Francia, quien invitó al presidente Maduro a que retomara estas conversaciones, también por el gobierno de Noruega, el gobierno de Colombia, el presidente Petro, y además el presidente de Argentina, Fernández, contribuyeron en este nuevo encuentro que se dio escasamente hace una semana en París. Esperaremos los resultados oficiales de este diálogo